Bienvenidos a otro vídeo lleno de misterio. Yo soy Víctor Vic y en el vídeo de hoy... Antes de continuar, recordad que si no estáis suscritos es momento de hacerlo. Suscribíos, activar la campanita y ahora ya sí, vamos con el vídeo. Elena Giovanni era una joven de 27 años que llevaba muy poco tiempo viviendo en Sabadell. Prácticamente no le había dado tiempo a hacer amigos. Trabajaba como bibliotecaria y en su escaso tiempo en la ciudad, lo único que hizo fue apuntarse a la Unión de Excursionistas de Sabadell, con intención de relacionarse y salir de excursión por zonas cercanas. Esto fue suficiente para hacer sus primeras amistades, pero también para que alguien empezara a hacerle la vida imposible. Elena vivía sola, estaba empezando una nueva vida en Sabadell. El sábado 1 de diciembre de 2001, su padre se acercó a la ciudad para comer con ella. Habían quedado a las 2:30, pero llegó la hora y no apareció por el restaurante. Eso era algo bastante raro en ella. Su padre esperó 15 minutos, 20 minutos, 25, empezó a ponerse muy nervioso porque él sabía que ella, si no fuese a la comida, le habría avisado. 30 minutos después decidió llamar a la biblioteca donde trabajaba. Le dijeron que ese día ella no trabajaba y no sabían dónde podía estar. La no aparición en la comida era algo muy extraño. El padre sabía que a Elena era imposible que se le hubiese olvidado que él se iba a acercar a comer con ella. En ese momento comenzaba la pesadilla que iba a vivir la familia de Elena Giovanni. Intentaron localizarla de todas las maneras posibles, incluso se acercaron a su piso y abrieron con una llave que tenían. Dentro no estaba Elena, todo estaba como si no hubiese pasado nada. Su chaqueta encima de una silla, unos papeles encima de la mesa, nada extraño, todo en perfecto orden. Al día siguiente fueron a la policía a denunciar su desaparición. Pero volvamos atrás. Empecemos a revisar algunas cosas raras que estaban pasando en la vida de Elena. Unas semanas atrás, cuando Elena llegó a su casa, encontró una bolsa de la compra en el pomo de su puerta. Dentro había una nota anónima y también una botella de horchata y unos croissants de chocolate. La nota parecía ser una especie de juego. Decía: tú no sabes quién soy, pero como puedes ver, yo te conozco muy bien, ya que sé que te encanta la horchata. Esta nota anónima dejaba entrever que la persona que la enviaba quería quedar con ella, ya que comentaba que otro día se pasaría por su casa para tomar algo los dos y desvelar el misterio. Esta nota a Elena le pareció súper rara, pero también con un toque interesante y misterioso. Lo comentó en su trabajo como anécdota y también entre amigos a través de los típicos chats que había en la época. Unos días después ocurrió algo muy parecido. Ella se despertó para ir a trabajar y cuando cerró la puerta de su casa había otra bolsa de la compra. Esta vez, en vez de horchata, le habían metido un zumo de melocotón. Además, por supuesto, otra nota anónima. Elena se llevó el zumo al trabajo y volvió a contárselo a sus compañeras. Mientras trabajaba, decidió echarse un vaso de zumo y se lo tomó mientras descansaba. A los pocos minutos, Elena se empezó a encontrar mal. Mareada, muy mareada, tanto que se acabó desplomando. Aunque no sin antes decirle a sus compañeras que no tirasen el zumo. Elena estaba segura de que alguien la había intentado envenenar o al menos provocarla este malestar. Elena se encontró tan mal durante todo el día que al final la tuvieron que venir a buscar. Ella sola no podía coger el coche y conducir hasta su casa. Cuando estuvo recuperada, cogió el zumo y lo llevó a una farmacia para que lo analizaran. Estaba segura de que todo lo que le había pasado era por culpa de ese zumo. Y efectivamente, un par de días después recibió los resultados del análisis. El zumo estaba cargadísimo de benzodiazepinas. Este medicamento tiene efectos sedantes, hipnóticos y amnésicos. Es decir, alguien quería envenenarla o al menos que le diese este gran mareo. ¿Quién era este acosador? ¿Quién estaba enviando estos anónimos y dejándole estas bebidas supuestamente envenenadas? Tras recibir el primer anónimo, a Elena le resultaba gracioso.
Todo era como un juego. Pero ahora, después del segundo y de su mareo, tenía auténtico pánico a lo que podría pasar. Después de todo esto, volvamos al día 2 de diciembre, un día después de que el padre de Elena apareciese en el restaurante y ella no llegase nunca a la comida. Ese mismo día, la policía recibe una llamada. Al parecer, una chica se había precipitado desde el tejado de un edificio de viviendas y había caído en el patio interior del mismo. La policía llegó al lugar y encontró a una mujer joven muerta. Inicialmente, todo apuntaba al suicidio, pero rápidamente la policía empezó a ver que había evidencias que no daban crédito a esta hipótesis. Por el suelo había pinzas de la ropa. Según la policía, cuando alguien se tira de un edificio intenta evitar las cuerdas de la ropa. Sin embargo, en esta escena no fue así. Parecía que más bien alguien la había empujado o arrojado. En la escena del crimen no había ningún tipo de documentación, así que no pudieron saber quién era esta chica. Lo primero que se le ocurrió a la policía fue pasar puerta por puerta de ese edificio para ver si era alguien que viviese en él o si al menos la conocían. Todos los vecinos accedieron a colaborar, todos menos uno. Una chica que vivía en el tercero, justo al lado de la escalera que lleva hacia el tejado. Cuando llamaron a esa puerta, la chica abrió y al ver que era la policía, cerró y dijo que no le interesaba nada de lo que le fueran a contar, que por favor dejasen de molestarla. La policía volvió a llamar para ver si abría la puerta. Solo necesitaban saber si conocía a esa chica o no la conocía. Pero esta persona no abrió, no volvió a dar señales de vida. La policía se tuvo que ir sin hablar con ella. Unos días después, la policía recibió la denuncia de desaparición de Elena Juvany. Los datos que dio el padre parecían indicar que era la chica del patio interior, así que rápidamente llamaron a su familia para ver si podían identificarla. Y así fue. La familia reconoció a la chica. La policía les indicó que su hija había fallecido el domingo 2 de diciembre, un día después de que no se presentase a la comida con su padre. Se pidió una autopsia para identificar la causa de la muerte, y cuando llegaron los resultados, esta indicaba que murió del golpe contra el suelo. Pero también indicaban que en su cuerpo había una dosis 30 veces más alta de lo normal de benzodiazepinas. Es decir, era imposible que se hubiese tirado ella, ya que estaría inconsciente o incluso en coma. Además, esta sustancia se encontraba ya en la vejiga, con lo que según los médicos forenses debió ser ingerida al menos 2 días antes de su trágico final. ¿Qué había pasado con Elena Juvany? ¿Quizá el misterioso juego se le fue a alguien de las manos? ¿O fue algo intencionado? Comenzaba la investigación policial y lo primero que hicieron fue ir a revisar el piso de Elena. Nada más entrar, puestas encima de un plato, como si Elena quisiera que la policía las encontrase, estaban las 2 notas, los 2 anónimos. La policía confiscó estos anónimos y lo siguiente que hizo fue preguntar a la familia quiénes eran los amigos o conocidos de Elena en la ciudad de Sabadell. Ellos le comentaron a la policía que Elena solo se juntaba con la gente que había conocido en la Unión de Excursionistas de Sabadell. No tenía más amigos. La policía consiguió un listado de las personas pertenecientes a esta asociación. Necesitaban interrogar a toda persona que conociera a Elena. Necesitaban saber qué hacía en ese edificio y quién la había drogado para después lanzarla al vacío. Pasaron el listado a la familia con todos los nombres de la asociación para verificar si Elena en algún momento les había nombrado a alguno de ellos. De esa lista, la familia seleccionó 5 nombres. Al parecer, Elena iba con estas personas de excursión a menudo. La policía empezó a investigar a los 5 amigos. Y sorpresa, ya podéis imaginar quién era una de ellas. Sí, la persona que no quiso abrir la puerta del tercero. Esta chica se llamaba Montserrat Careta y vivía en el tercero del edificio del que se había tirado o habían arrojado a Elena Juvany. Montserrat vivía en ese piso desde hacía al menos un par de años. Pero desde hacía pocos meses también lo hacía su pareja.
Santiago la Iglesia. Así que el interrogatorio inicial a estas dos personas estaba muy claro. ¿Dónde estaban los días 1, 2 y 3 de diciembre? ¿Tenían alguna coartada? Había que comprobarlo urgentemente. Mientras se realizaban estos interrogatorios, la policía también pidió un estudio caligráfico que comparase las notas anónimas con las fichas que estos 5 amigos habían rellenado en la Unión de Excursionistas de Sabadell. El día de los interrogatorios, las declaraciones fueron caóticas. Las versiones de Montserrat y de Santiago no se parecían en nada pese a que decían que habían estado juntos. Las otras 3 personas tampoco fueron nada claras. Parecía, según la policía, que no querían ayudar. Además de los interrogatorios, la policía registró la casa de Montserrat. En su habitación, en la mesilla de noche, encontraron benzodiazepinas. En ese momento, la policía ordenó la detención de Montserrat como principal sospechosa de la muerte de Elena Juvany. Para la policía, Montserrat era la principal sospechosa, lo tenían clarísimo, pero también tenían igual de claro que no lo podía haber hecho sola. No es nada fácil cargar con un cuerpo y subir las escaleras hasta el tejado, y además, después, tirarlo por encima del muro. Los investigadores tenían claro que su novio también había participado. El hecho de que desde hace unos meses viviesen juntos le hacía también estar metido en esto. Pero el juez no dejó a la policía detenerle. Según él, no había indicios suficientes para determinar que Santiago estuviese allí el día del asesinato. Ni siquiera podían determinar que realmente Santiago viviese en esa casa. Esto para el juez significaba que todo lo que apuntase hacia él era totalmente circunstancial. No eran pruebas que realmente le culpasen de nada. Mientras tanto, la policía recibió los estudios caligráficos. Según ese estudio, los anónimos habían sido escritos por 2 personas. Una de ellas era Montserrat Careta. La otra persona que había escrito estos anónimos era una amiga, otra chica de esos 5 nombres de la Asociación de Excursionistas de Sabadell. Se llamaba Ana Echagüibel. El 8 de mayo de 2002, cuando Montserrat llevaba ya 3 meses en prisión, fue encontrada muerta en los baños de la cárcel de mujeres en la que estaba presa. Dejó una nota diciendo que ella era inocente. Pero en esta nota no daba nombres ni culpaba a nadie más. Está claro que ella tuvo algo que ver, pero con su pérdida se perdía toda esperanza de detener al resto de sospechosos. La policía estaba segura de que su novio tenía mucho que ver también, pero el juez, después de la muerte de Montserrat, decidió cerrar el caso y no hubo más detenciones. Hace casi 20 años ya de esto. Es decir, a finales de este año, el caso debería cerrarse. Esto quiere decir que los posibles culpables de este asesinato quedarán totalmente impunes ante la justicia. Pero hace muy poco se le ha dado una vuelta de tuerca más a este caso. Otro nombre más de la lista de 5 ha sido imputado y llamado a declarar el 20 de abril de este mismo año, es decir, dentro de 15 días. Su nombre es Xavi Jiménez. Y se ha conseguido su imputación gracias a que la policía ha podido entrar en los chats de hace 20 años de Elena y ver que una de las conversaciones con este chico se parecía mucho a uno de los anónimos. Es decir, es posible que Xavi Jiménez sea el autor real de los 2 anónimos que recibió Elena. Pronto sabremos si de verdad tuvo algo que ver con su muerte. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, amigos, espero que os haya gustado, que me dejéis un like súper grande, que lo compartáis con todos vuestros amigos que les guste este tipo de vídeos, y ya sabéis que nosotros nos vemos en el siguiente con otro montón de historias llenas de misterio. Chao, chao.